Hablemos de los problemas que más preocupan a los españoles. Pero primero quiero informar que este va a ser el primero de una serie de 3 vídeos que voy a dedicar a la situación general de España. Porque, tal y como dije en mi anterior vídeo, se pueden denunciar las violaciones contra los derechos humanos que se producen en el resto del mundo, como puede ser el genocidio en Gaza, sin olvidarnos de los propios problemas que tenemos aquí en casa. Y eso es lo que voy a hacer con los siguientes vídeos, donde hablaré de los problemas actuales de España, los presuntos casos de corrupción que rodean al gobierno y cómo la polarización está causando que Vox crezca cada vez más en las encuestas. Pero el tema que nos ocupa hoy es la base para poder explicar el último vídeo, así que vamos a empezar hablando de los problemas más acuciantes para los españoles, que son los siguientes. En pantalla estáis viendo los problemas que más preocupan según el CIS, y el podio lo ocupan la vivienda, la inmigración y los problemas relacionados con la calidad del empleo. Pero ¿por qué estas cuestiones son un problema? Pues te lo detallo a continuación. Empezaré por el problema que más preocupa a los españoles con diferencia, la vivienda. Y es que os voy a dar algunos datos escalofriantes. En los últimos 10 años, el precio medio por metro cuadrado ha pasado de 1.522 euros a 2.517, casi 1.000 euros más en tan solo 10 años. Y en lugares como Madrid o Málaga, el aumento se ha duplicado. Y si nos vamos al mercado del alquiler, las cifras empeoran todavía más. En los últimos 15 años, el precio ha aumentado un 88%. En otras palabras, un piso de 80 metros cuadrados que hace 15 años costaba 616 euros, hoy cuesta unos 1.160 euros. Esta carestía ha provocado que sea prácticamente imposible para los jóvenes poder emanciparse. La edad media de emancipación está en los 30,4 años y tan solamente el 15% de los jóvenes menores de 29 años logra independizarse de casa de sus padres, y aquellos que lo logran destinan más del 52% de su salario solo a pagar la vivienda. Incluso algunos le dedican el 92%, dejando su capacidad de ahorro en mínimos o directamente nula. Y esto está directamente relacionado con el tercer gran problema para los españoles, la calidad de los empleos. Y es que, aunque el paro esté bajando, la precariedad no lo está haciendo. España es el país de la Unión Europea donde más personas trabajan a tiempo parcial, más de 3 millones. Y de estos, casi el 47% lo hace porque no son capaces de encontrar un empleo a jornada completa. A esto hay que sumar que el salario real, es decir, el sueldo que queda tras quitarle el efecto de la inflación, solo ha subido un 2,76% en los últimos 30 años. Una cifra que contrasta bastante si la comparamos con el crecimiento medio de los países de la OCDE, que se sitúa en el 30,8%. Y eso es para lo que están trabajando, porque España sigue liderando las tasas de empleo de la Unión Europea y el paro juvenil se sitúa en el 23%, solo superado por Estonia y Suecia. Y por último, y no por ello menos importante ni menos polémico, la inmigración. Y digo polémico porque para muchos la inmigración no es un problema, sino todo lo contrario. Los extranjeros representan un 14% de la población activa, y según el informe de Funcas de 2024, un 40% de los nuevos empleos los han ocupado mano de obra migrante. El Banco de España estima que la población extranjera aportó el 25% del crecimiento del PIB per cápita. Además, las personas de origen migrante aportan el 84% del crecimiento de la población española, paliando así la crisis de natalidad de nuestro país. Pero para muchos, este es precisamente el problema, que existen más migrantes de lo que España puede llegar a integrar en su sociedad. Y es que la población migrante está en máximos históricos. De los 49,3 millones de habitantes que tiene España, más de 9,6 millones han nacido en el extranjero, el 19% de la población total. Y en 2024 llegaron más de 64.000 migrantes de manera irregular o ilegal. Dependiendo de si eres de izquierdas o de derechas, lo llamarás de una forma u otra. Pero como ahora no quiero meterme en guerras terminológicas, menciono ambas. Muchos de los migrantes que trabajan tienen empleos de mala cualificación y pésimas condiciones laborales, lo que genera pobreza,
Con tanta población viviendo en condiciones precarias, los servicios públicos y sociales se ven desbordados, generando tensiones sobre todo en poblaciones pequeñas donde los recursos públicos ya son limitados. Además, muchos migrantes, al sentirse marginados, se juntan entre ellos y terminan creando comunidades propias sin relacionarse con otros españoles, impidiendo así una integración efectiva con la sociedad española. Y cuando juntas migración y pobreza, se crea el caldo de cultivo perfecto para que florezca la inseguridad y la criminalidad. Aunque los datos objetivos no muestran una relación clara con el aumento de la criminalidad y la inmigración, eso no significa que no exista en los barrios y municipios donde se concentra población migrante marginada, no por una cuestión de origen per se, sino por cuestiones sociales. Pero muchos vecinos españoles tienen que vivir la realidad de los hurtos y robos con violencia, el tráfico de drogas, las peleas de bandas criminales cometidos por personas de origen migrante. Esta realidad se termina esparciendo gracias a los medios de comunicación y las redes sociales, amplificada por discursos políticos que dan al final una percepción de inseguridad a nivel nacional. Y por último, también existe una sensación de lucha cultural e identitaria, es decir, muchos tienen miedo de que su cultura y tradiciones terminen siendo sustituidas por la población migrante, que si recordáis, aporta muchos más nacimientos que los españoles. Y mucha gente tiene la visión de que si estos niños crecen en comunidades cerradas y no aprenden nuestros valores, terminarán imponiendo su cultura y creencias, causando así la desaparición de la cultura española. Y dicho todo esto, es el momento de dar mi opinión. Esta vez no va a haber comparaciones entre la izquierda y la derecha porque son muchos problemas y el vídeo ya se haría demasiado largo. A cambio, te voy a ir dando mi opinión sobre cada uno de los problemas, qué propone cada bando para solucionarlos y si me parecen que sus planes pueden llegar a ser efectivos o no. Todo, ojo, bajo mi opinión, por supuesto, y en absoluto tiene que ser la verdad absoluta. Y voy a empezar por el problema que más preocupa a los españoles y que a mí me afecta personalmente: la vivienda. Y es que este es un problema totalmente objetivo en el que estamos todos de acuerdo, independientemente de que seas de izquierdas o de derechas. El precio de la vivienda, ya sea de compra o de alquiler, es absolutamente desproporcionado. Mucha gente joven y no tan joven tienen que compartir piso porque, aunque estén trabajando, no pueden permitirse un piso propio. Y aunque vivan en pareja y compartan gastos, a estas parejas les cuesta llegar a fin de mes por culpa del precio que tienen que pagar por el alquiler. Y si a eso le sumas la precariedad de los empleos, que es el tercer gran problema para los españoles, pues te encuentras que a muchos jóvenes, entre ellos yo, nos resulta una auténtica quimera poder comprar una casa, porque nos es casi imposible ahorrar solo para la entrada y ningún banco nos va a conceder una hipoteca si no tenemos un trabajo estable. Es que bajo estas circunstancias nos es imposible organizar un plan de vida y mucho menos formar una familia. ¿Cómo no va a haber menos nacimientos si nos cuesta mantenernos a nosotros mismos? Y aquí se ve claramente una de las grandes injusticias de este país, la brecha generacional. Nuestros padres y abuelos pudieron enriquecerse comprando inmuebles, mientras nosotros nos tenemos que pelear por una habitación en un bloque de pisos comprado por un gran fondo de inversión y nos va a imponer el precio que le dé la gana. Y a esto hay que sumarle la cantidad de pisos que se han destinado en los últimos años a alquiler vacacional, que resulta más rentable que el alquiler normal. Por esa razón, desde la izquierda proponen varias recetas, entre ellas dejar de dar licencias a pisos turísticos o prohibirlo directamente y regular el precio del alquiler. Sin embargo, para muchos analistas del mercado inmobiliario, la primera solución no sería más que un parche, porque según sus datos, los pisos turísticos suponen solamente el 1,38% del total de las viviendas que hay en España y por tanto, aunque aliviarían las zonas tensionadas, no resolverían el problema en sí. Y los detractores de la regulación del precio por metro cuadrado aseguran que este tipo de políticas provocan que las personas y las empresas no pongan en alquiler sus viviendas porque no tienen incentivos para hacerlo.
y por tanto provocaría más escasez en la oferta y agravaría el problema. Lo que sí está claro es que faltan viviendas, concretamente 700.000 según el Banco de España. Por esa razón, desde la derecha proponen liberalizar más suelo para que las constructoras puedan levantar muchas más casas y pisos. Pero yo tampoco creo que esto sea la solución a todos los problemas, porque recordemos la época del boom inmobiliario. Ahí se construían casas y pisos a cascoporro y el precio de la vivienda estaba por las nubes. Por eso creo que la solución pasa por construir una buena colaboración público-privada, es decir, que las administraciones públicas lleguen a acuerdos con las constructoras para liberalizar suelo a cambio de que parte del nuevo parque de viviendas se destine a vivienda pública, tanto para compra como alquiler. Así aumentaría la oferta al mismo tiempo que crecería el parque público de viviendas, que en España es uno de los más bajos. El problema es que esta es una solución a largo plazo, pero es que en el corto plazo no veo ninguna manera de que este tema se pueda resolver. Ya hemos visto que la ley de vivienda del gobierno más progresista de la historia no está resolviendo prácticamente nada. Para la izquierda la ley es demasiado tibia, y para la derecha es un monstruo regulador. Y con la actual aritmética parlamentaria es imposible sacar una ley que contente a unos o a otros. Pero es que aunque así fuera, la ley sería totalmente ineficaz, porque no bastaría con aprobar una sola ley. Habría que aprobar 17 en la misma línea. La competencia sobre vivienda pertenece a las comunidades autónomas y ninguna quiere que se la toquen. Recordemos que los socios de investidura de Pedro Sánchez llevaron al Constitucional su ley de vivienda por invadir competencias. Y encima, la mayoría de las comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular, mientras que el PSOE ostenta el gobierno central. Así que la única manera de poder aplicar una ley de manera eficaz en la mayoría del territorio nacional sería que ambos partidos llegaran a un gran acuerdo nacional. Sin embargo, en el actual clima de confrontación, es imposible llegar a este supuesto. Así que lo siento mucho, mientras nuestros políticos no sean capaces de llegar a un gran pacto de Estado, el problema de la vivienda no se va a resolver. Y ahora pasemos al segundo gran problema para los españoles: la inmigración. Y aquí voy a decir una cosa bien clarita. No comparto en absoluto el discurso de criminalizar y deshumanizar a todos los migrantes. Y por supuesto, no considero que las deportaciones masivas que propone Vox sea la solución. Primero porque los migrantes siguen siendo humanos, como tú o como yo. Personas con sus preocupaciones y sus miedos, que huyen de su país para poder escapar de la vida de mierda que tienen y poder tener un futuro mejor para ellos y su familia. Y el hecho de tratar a los migrantes como si fueran monstruos, criminales, asesinos, violadores, solo para no sentirte mal al tratarlos como escoria y expulsarlos a patadas si hace falta porque no quieres que haya musulmanes o negros como vecinos, me parece repugnante. Y sí, hay bastantes inmigrantes que cometen delitos, pero recuerdo que el 70% de los actos ilegales los cometen españoles. ¿O es que los de la manada eran marroquíes? O segundo coincido, uno de los pederastas más buscados por la Policía Nacional es gallego. Y segundo, nos guste o no, ahora mismo la población migrante es muy importante para nuestra economía. Hacen trabajos que casi nadie quiere hacer, y sus trabajadores ayudan a sostener los gastos de la seguridad social y las pensiones. Y si ahora cogemos y los expulsamos a todos, la hostia hacia nuestra economía puede ser histórica. Solo hay que fijarse en la política de deportaciones masivas que está aplicando Donald Trump, que aunque ha conseguido reducir considerablemente la inmigración ilegal, está provocando ya severos problemas de empleo. Así que todas las soluciones que propone Vox con respecto a este tema me parecen populistas, simplistas y xenófobas. Y ahora le toca recibir a la izquierda, porque aunque creo plenamente en todo lo que he dicho, eso no significa que no piense que la inmigración está provocando un problema en España. Y la izquierda no quiere verlo por miedo a ser tildados de racistas. Pero ya es hora de reconocer que en España hay un problema de integración. Y tal y como dije en el vídeo de los nacionalismos, la falta de integración genera marginación. La marginación genera pobreza. Y la pobreza genera criminalidad. Pero todo se ha dicho, hay muchos inmigrantes que sí se han integrado perfectamente en nuestra sociedad. Gente abierta con los españoles, que trabaja y vive sus vidas normales con sus propias creencias como cualquier otro.
pero hay muchos que no se integran. Porque lo siento mucho, pero a mí como patriota me encanta mi cultura. Menos los toros. Eso se podría ir a tomar por... Recto. El despacho de Soraya está al final del pasillo. Todo recto. Y por eso no me gusta nada ver a migrantes que no se adaptan a nuestra sociedad y crean sus propias comunidades paralelas donde no se relacionan con nadie más que no sea su propia gente. Yo he vivido en carne propia las dos caras de la moneda. He conocido a personas musulmanas que me han invitado a su comunidad, súper hospitalarias, y aún con sus creencias, eran personas muy abiertas que se han integrado perfectamente con sus vecinos. Y luego, otros que no han querido ni mirarme a la cara, y mi sola presencia ya les incomodaba. Y creo que esa experiencia no es plato de buen gusto para nadie. Sé que es un problema muy complejo, y que no valen soluciones como las que proponen partidos como Vox porque son simplistas y populistas. Pero tampoco vale que miremos hacia otro lado mientras se acumula el problema como una bola de nieve como está ocurriendo ahora mismo. Ignorarlo como lo ha hecho la izquierda solo nos va a provocar más problemas cuando partidos como Vox lleguen al poder. Y si no, ya lo iremos viendo con el tiempo. Y por último, con respecto al tema de los problemas relacionados con la calidad del empleo, aquí he de reconocer que no tengo una opinión clara formada. Los economistas que sigo coinciden en que para mejorar los salarios y por ende acabar con la precariedad, es necesario mejorar la productividad. Y hasta ahí todos están de acuerdo. Pero en cuanto a las recetas a aplicar para mejorar la productividad, ahí la cosa cambia. Para la izquierda, la solución es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, que trabajen menos horas, facilitar la conciliación familiar y así los trabajadores estarán más contentos, más descansados y por tanto serán más productivos en su puesto de trabajo. Pero para la derecha, lo que está lastrando la productividad de las empresas españolas son las excesivas regulaciones y los impuestos que hay sobre el sector empresarial y el mercado laboral, que impiden a las pequeñas y las medianas empresas poder crecer para poder así ofrecer más puestos de trabajo y mejores salarios. Y en este sentido creo que ambos bandos tienen su parte de razón, pero no veo cómo es posible que se llegue a un acuerdo con posiciones antagónicas entre sindicatos y la patronal. Por eso la ve a Yolanda Díaz en su día, por conseguir que tanto la patronal como los sindicatos se pusieran de acuerdo en la reforma laboral, que de momento está siendo positiva, pero no ha conseguido solucionar los problemas estructurales del mercado laboral. Creo que España necesita reformas profundas, ya sea para un lado u otro. Pero actualmente con el Parlamento que hay, llevar a cabo estas reformas es impensable. Solo hay que ver cómo el gobierno ha sido incapaz de sacar adelante la reducción de la jornada laboral. Y no digamos ya los presupuestos generales del Estado. Así que, una vez más, veo nuestro presente y nuestro futuro muy negro. Y dicho todo esto, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, compártelo con todos tus contactos y no te olvides de suscribirte a este canal y al resto de mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!